Muy bien, retomamos el hilo de nuestra conversación. Tuvimos algunos problemillas de naturaleza técnica relacionados con la inestabilidad de Internet, pero aquí estamos de nuevo. Habíamos dado la palabra a nuestro compañero Arturo López Flores, que que nos había empezado a platicar qué es lo que está ocurriendo por allá en el Estado de México, una elección crucial no solamente para el futuro de los partidos contendientes, sino también en gran medida para el futuro de la propia democracia en la sociedad mexicana de hoy, tan cruzada por conflictos, tensiones y contradicciones que pues no permiten vislumbrar como en el pasado una tendencia más o menos clara. Y cuando digo que no permiten vislumbrar con el pasado, a ese pasado autoritario en el que pues ya sabíamos que iba a ocurrir, ahora en efecto vivimos por lo pronto todavía en un régimen democrático donde la característica de la competencia por el poder político es la incertidumbre en el ganador, pero al menos todavía hasta hoy, certidumbre en las reglas del juego que pretenden de diversos modos, modificarse y alterarse para jugar con dados cargados y que son precisamente esos intentos con cierto tufillo autoritario de diversos frentes los que hay que impedir que prosperen. Pero bueno, adelante Arturo López Flores. Bueno, lo último y lo más relevante de la contienda del Estado de México es que ya cerraron las precampañas y en este cierre de precampañas, Delfina Gómez estaba manteniendo una distancia de 8 puntos y por los analistas locales y nacionales decían que era una distancia muy difícil de remontar, pero los últimos sucesos que requieren el análisis y ha sido motivo de análisis nacional es que el Movimiento Ciudadano no va a participar en la contienda del Estado de México. Y se pensaba que esos militantes de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, se iban a ir a Morena, y no ha sido así. Se están yendo a la Alianza Va por México de Alejandra del Moral, y se han realizado últimas encuestas, mediciones de todo tipo, domiciliarias y telefónicas, y Alejandra del Moral está muy cerca de Delfina Gómez. Entonces, sí hubo una migración de esos militantes de Movimiento Ciudadano al proyecto de la Alianza Va por México. Y otro punto que se me hace también relevante para el análisis es que Alejandra del Moral está proponiéndole a Delfina Gómez un debate, no un debate de descalificaciones, de dimes y diretes, sino un debate sobre las respuestas a las problemáticas que tiene la agenda del Estado, la agenda pública del Estado de México. Pues en este caso, la lógica siempre dice que el que está arriba, pues el que está abajo lo quiere tumbar, ¿no? Y que este debate, pues el que necesita es Alejandra del Moral. Alejandra del Moral dice que no es una contienda de ideologías, no es una contienda de personalidades, es una contienda de soluciones. Y es ahí donde ella pide que se haga un debate que sea entre dos sobre las diferentes problemáticas que hay en el Estado de México, que se debatan las soluciones, que se contrastan las soluciones. Y hasta ahorita, pues Delfina Gómez, como tiene poca ventaja, pero la sigue teniendo, pues no da un sí a ese debate, ¿no? Pero recordemos que en este tipo de contiendas, ya en la constitucional, por obligación, se llevan a cabo estos debates, ¿no? Pero ella le propone que se haga antes, ¿no? Principalmente en los círculos académicos, ¿no? Se han ido involucrando cada día más, y hay mayor interés en esta contienda, que es curiosamente, entre dos mujeres. Y los mexiquenses están Car están ah, a sí, que adelante.
la elección presidencial sea una contienda entre mujeres. Vamos a ver, estamos muy adelantados todavía, pero el 23 va a dar mucho que pensar y mucho que debatir. Ahorita estamos en el periodo de conclusión de las precampañas. Hay unos días en los que los candidatos de las distintas fuerzas deben guardar prudente silencio y dedicarse a cohesionar sus filas, ¿no? Estamos en el caso del Estado de México en esa fase. Así es, sí. ¿Cuándo iniciarían entonces las campañas formalmente? Parece ser que es en el mes de mayo, ¿no? Es corto, ¿no? En el mes de Es, mayo. Son campañas más cortas, ¿no? Por ley se han acortado ya mucho los periodos de campaña, exacto. el 2 de junio, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Y en Sí, el caso hasta, sí. en el caso de Coahuila, pues en la toma de protesta del candidato de la Alianza Va por México, fue un acto multitudinario, estuvieron muchas personalidades del priismo y se vio que fue abrazado por las dirigencias tanto del PRD, las del PAN y las del PRI. Ahí sí, esa alianza ve más cerca el triunfo porque no dejan de darse a conocer las diferencias que hay entre los candidatos de Morena y no son insalvables y hasta el momento no se han podido resolver. ¿Cómo se llama el candidato de la Alianza Va por México? Manuel Guzmán. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, el que es más conocido es el senador Guadiana, ¿no? Espérame tanto, mi teléfono está sonando. Por ese estilo. ¿Cómo? Están tocando. Carlos Calderón, a ver, se desapareció de manera Sí, es muy abrupta. han de estar tocando. Ahí llegó ya. Es un cobrador de la Coppel, Arturo. Están las cosas ahorita estas dos elecciones, ¿no? Y vamos a esperar lo que sucede, Bueno, ¿no? En la concentración de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver cuántos junta. Dice Claudio Chema que van a juntar 1 millón. ¿a quién dice eso? Claudia ¿Quién dice? Sheinbaum, Ah, va a no, juntar, van a juntar 1 millón. bueno, bueno. Ah, y que la Ciudad de México y el Estado de México, tu estado, va a aportar un contingente de 280,000 personas. Vamos a ver. Vamos a ver, pero bueno, no importa, pueden contar 10, 20, 30 millones, los que sean, es el poder. Y el poder moviliza a todas sus clientelas. Carlos Calderón. Sí, movilizan a sus clientelas y a sus empleados. Me acuerdo bien 68 Sí. cuando obligaron a los trabajadores de ahí del Palacio Nacional a marchar, Claro. y todo el departamento de la ciudad y todo eso. Y sí marcharon a fuerza porque no los corrían o les quitaban el sueldo o algo así, alguna coerción o represión. Y me acuerdo mucho que... Y ellos gritaban, exacto. somos acarreados, somos acarreados, somos acarreados. Entonces, sí, gritaban Carlos Calderón, sí, somos borregos, no somos del PRI. somos Borregos, no somos del PRI. Sí, Esa así era es. O sea que entre las clientelas que tienen políticas, las que tienen en laborales y las que tienen simuladas como servicios de la nación, pues sí van a tener una presencia numerosa, bastante numerosa, ¿no? De eso creo que no hay duda, ya lo han demostrado, saben, tienen el dominio del arte, dominan el arte del acarreo. Y no creo que eso vaya a revelar nada nuevo, nada nuevo. Me parece que las revelaciones están ocurriendo en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos, en otros frentes están en otros frentes, efectivamente. Y en cuanto a lo del Estado de México, pues al principio pues todo el mundo decía que el PRI estaba fatalmente derrotado y que en Coahuila iba a ocurrir todo lo contrario, ¿no? Y si acaso el frente opositor ganaba con una candidatura
del PAN. Y todo eso no se está cumpliendo, al menos con respecto al Estado de México, porque ocurre que hay dos realidades, una realidad que se puede decir que hasta oculta, pero el PRI del Estado de México es un PRI tradicional. Es una organización que se coló por los intersticios de la misma sociedad del Estado de México, del pueblo del Estado de México. Ahí está. Es un primo, a mí me parece muy parecido al primo sinaloense también, en donde quizá ahorita te vas por aquí, por el edificio de la Boulevard Madero, de aquí, la ciudad de Culiacán, y lo ves vacío, pero ese PRI ya no está ahí, pero está en otros lugares del estado de Sinaloa, está en las rancherías, está en los barrios, está en las colonias populares, ahí está. Está activo, no está activo, pero ahí está. Y eso en el Estado de México es todavía más fuerte. Y me parece que eso va, ahí está como una gran reserva que va a salir, va a explotar en este 23, en mayo, junio, cuando sean las elecciones, y lo mismo va a ocurrir en el 24, pero no nos adelantemos al 24. Y por otra parte, la candidata de Morena no es una gran figura, al contrario, es una figura que está bastante desfigurada, valga la expresión, pues porque es una delincuente confesa, ¿no? Juzgada mediante la ley, y además se le acaba de descubrir en su último cargo en la CEPET que también participó en algunos problemas ahí de manejo de dinero, ¿no? De ahí de más todavía, de millones de pesos. Entonces, esa imagen no se la va a poder quitar de encima. Y además hay otro elemento que es precisamente la candidata que el Frente Opositor sacó, esta señora Alejandra del Moral, que efectivamente es una señora con mucha presencia, que tiene buen discurso, que tiene una formación política, etcétera, y se nota inmediatamente que es una política madura y joven además, lo cual hace que sea atractiva ante a los auditores que convoca. Una muestra de que no fue una mala candidata y la otra fue una buena candidata se dio precisamente en sus cierres de precampaña, que las hicieron en un mismo sitio, Texcoco me parece, y los dos fueron unos cierres bastante numerosos, los dos. Incluso si los comparamos, porque es posible, al menos en fotos, quizá el de Delfín haya sido un poco más asistido, pero creo que fue una gran sorpresa ver una multitud suficiente reunida en el cierre de campaña de la candidata del Frente Opositor, priista, panista y periodista. Entonces, desde ese momento me parece que la campaña ya proyectó una imagen de competitividad y esa imagen se ha venido concretando porque las encuestas van cerrando esa brecha estadística con la que se inició y se aventura que si acaso persiste la diferencia estadística al final a los cierres de campaña, pues la diferencia será de un dígito y oscilará entre los 6 y 7 puntos. Entonces, mi impresión es que la posibilidad de que no gane Morena en el Estado de México es bastante factible. Y si a eso se suma la posibilidad de que definitivamente podamos ya apostar 100 a 1 de que va a perder también Morena en Coahuila, pues creo que este 23 va a ser un buen inicio hacia el 24. Y lo mismo creo que podemos esperar también en ese próximo año, 3 meses después, también buenos resultados. Morena simplemente se está desguazando y no va a parar con ninguno de sus candidatos, pero el 24 lo veríamos después. Esto. Así es. Perfecto. Arturo, tú aludías a la posición de Movimiento Ciudadano. Las encuestas hace cosa de, no sé, unos 2 meses, antes de las precampañas, las encuestas le daban hasta 15 puntos porcentuales a Movimiento Ciudadano. Y al candidato de Movimiento Ciudadano, Cepeda, ¿no? En los días más recientes,
ese porcentaje ha disminuido de manera considerable y parece que ahora solamente alcanza unos 8 puntos porcentuales. Por supuesto que el debate y la declaración de Dante Delgado, en el sentido de que no irían a la competencia, pues ha terminado, creo yo, por desdibujar esta alternativa, esta tercera vía que decía Dante representaba su movimiento. Muchísimas críticas se han desencadenado a raíz de esta decisión de no participar en las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, pero particularmente en el Estado de México, porque es donde tiene presencia y una fuerza más o menos consolidada, o la tenía. Y se comenta, se dice, muy bien, si Dante y el Movimiento Ciudadano se asumen como esa tercera vía que no es ni Morena ni la Alianza Va por México, el hecho de que no participen es una incongruencia y no tiene sentido, sobre todo si se trata de consolidar a esta corriente o a este partido como esa tercera vía, como esa alternativa distinta a a las dos opciones que en este momento se tienen. Lo comentabas, lo que pasa es que no me quedó muy claro, Arturo. El hecho de que decida no ir a la contienda eh, Movimiento Ciudadano ha también generado un conjunto de hipótesis. Una es que esa ausencia de MC en la contienda electoral terminaría por favorecer a Morena, según algunos, dada la más evidente cercanía que se advierte en MC con Morena, y beneficiaría, otros opinan lo contrario, que una parte importante de ese caudal electoral que todavía representa el Partido Naranja, pues se iría con la candidata del PRI. Pero no sé qué indiquen las encuestas, Arturo, o tú, cuál sea tu posición, tú cómo adviertes esta situación. En el tema de Morena y lo que era el PRD en el 18, hay una transformación y hay una historia, ¿no? Porque esa gente que antes era PRD y que no entró en relación política con Morena, se fue a Movimiento Ciudadano. Entonces, desde un origen, teniendo un candidato de Movimiento Ciudadano cercano al perredismo, identificado con el perredismo, a los que les quitaban los votos, no era al priismo ni a sus aliados, era a Morena, porque son tribus que al interior, del PRD estaban muy localizadas. Entonces, al deslindarse el Movimiento Ciudadano de la contienda, estos militantes que dan historias de vida en la oposición, se fueron a la Alianza Va por México y no se fueron a Morena. Entonces, los estudios previos a las primeras declaraciones de Dante Delgado, inclusive Dante Delgado abrió la posibilidad de que estos libremente se fueran a un movimiento transformador, ¿no? Y estaba diciendo muchas cosas con esta palabra de un movimiento transformador. Y los estudios de opinión pública, que no son estudios muy exactos en determinado momento, como dicen, son la foto del momento, se pensaba que iban a migrar a Morena y no fue así. Se fueron a Movimiento Ciudadano, y lo que más es relevante de este tema es las mediciones que se hicieron cuando hubo ese deslinde del Movimiento Ciudadano. Y como lo dije en la primera intervención, estas mediciones ya acercan a Alejandra del Moral en una posición más competitiva de la que estaba, ¿no? Porque se dudaba que estos 8 puntos los pudiera remontar en muy poco tiempo, ¿no? Entonces ya en las últimas mediciones, ya Alejandra del Moral está a 2 puntos, en empate técnico. Es la realidad ahorita, ¿no? Pero hay que recordar que en esto que llaman la veda electoral, en este impasse que hay, los equipos se ajustan, y los equipos
se van conformando a otra historia, porque recordemos ¿para qué es una precampaña? Es una promoción del candidato al interior de los partidos. Y ya la elección constitucional, ya se confrontan proyectos políticos y ya es abierta no solamente a las militancias, sino a los ciudadanos que no tienen partido. Y recordemos que en los últimos estudios que se han hecho del Instituto Nacional Electoral, dicen que por cada 10 personas, 7 no tienen partido. Entonces, el margen de competencia es muy alto y ya rebasa a los partidos políticos. Entonces, vamos a ver ya cuando estén frente a frente, quién llega más fortalecido. Hay un hecho que no hay que dejar de lado. Ahorita que Carlos estaba narrando con mucha pulcritud y con mucha precisión el cierre de las campañas que fue en Texcoco, yo quiero añadir al comentario que hizo Carlos un dato que se hizo chusco. El equipo de Delfina Gómez no le aseguraba que por los antecedentes como alcaldesa de Texcoco llenara la plaza. Entonces se dieron al acarreo, ¿no? Se dio el proceso de acarreo muy fuerte con dinero de por medio y al final de que se cierra el proceso estuvo descontento porque esas personas que llevaron en camiones a Texcoco finalmente no les pagaron. Entonces no les pagan y entonces estos inconformes denuncian a los medios, a la opinión pública, a los medios de comunicación que estaban en el evento, que no les habían pagado su dinero y que sí eran acarreados, pero que no les habían cumplido. Bueno. Ahí estamos hablando de que el tema de la operación política al interior del comité de Delfina Gómez, las cosas no caminan bien. Higinio Sí. Martínez, recuerden que es el coordinador de la campaña de Delfina Gómez, y él contendió para la misma aspiración que tiene Delfina Gómez. Entonces, las tribus al interior de Morena no están debidamente, o así como dicen, aceitadas, y ya el presidente de la República se encargará de ponerlos en orden, pero por el momento yo siento que Alejandra del Moral dio un paso hacia adelante y un paso firme. Y el priismo, como lo dijo Carlos, es un priismo muy cultural en el Estado de México y están muy entusiasmados con una candidatura joven, una que fue presidenta del partido, que fue diputada federal, local, presidenta municipal de Izcalli, o sea, es una persona con carrera política. Cuando se nombraron a los candidatos, Ana Lilia Herrera era la virtual candidata, pero al final le ganó la parejera Alejandra del Moral y es la candidata del PRI, y se pensaba que iba a haber ahí tensiones, y no fue así. Entonces el priismo llega muy fuerte, y yo lo dije que el PRI se me hacía más fuerte solo que acompañado, y en una frase de Alejandra del Moral dice: ya empiezo a querer a los panistas. Entonces, eso habla de que hay una historia de lucha electoral en donde siempre se peleaban en la plaza los panistas y los priistas, ¿no? Y hoy están unidos. Eso, pues parece ser que lo han ido trabajando, y que el priismo local ha hecho su trabajo por encima de la dirigencia nacional, que ahí está la dirigencia nacional, pero el gobernador y los liderazgos locales están en movimiento, ¿no? Entonces, en una contienda no se sabe finalmente quién va a ganar, pero yo pienso que ahorita está en mejores condiciones el PRI, y vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué pasa. Esta expresión de priismo cultural que utilizó Carlos Calderón, pues nos hace pensar de inmediato también en que la cultura política predominante en el país
es la cultura implantada por el PRI, ¿no? Y eso ha generado, por supuesto, toda una cultura, pero una cultura que permea no solamente a una parte de la sociedad mexicana, sino a los propios partidos políticos, porque prácticamente todos los partidos políticos que se han formado en no sé en cuántos años en nuestro país son producto de desprendimiento del Partido Revolucionario Institucional que han llevado esa cultura política a estas nuevas organizaciones. Es el caso del PRD. El PRD tiene un componente priista y una cultura política priista considerable. De igual modo lo tiene Morena. Una gran parte de sus cuadros dirigentes pues se formaron en esa cultura, provienen de esa matriz política e ideológica que es la cultura largamente sedimentada durante décadas en nuestro país, la cultura forjada por el PRI desde su surgimiento en 1929. Carlos Calderón, para cerrar esta parte de la conversación, ¿alguna idea, otra opinión? No, pues que efectivamente la cultura priista es la cultura política dominante en México y ningún partido, quizá el PAN, sea el más distante de esa aureola, ¿no? O si tú quieres un poco tóxica o contaminada, pero es al fin y al cabo eso, porque el PAN sí nace desde su origen doctrinal en los 30 en contra de ese fenómeno del PRI, pero el resto de los demás partidos, Sí. algunos incluso fueron hasta satélites y otros son una oposición dentro de la Constitución, como se llegó a decir en alguna ocasión. Y la actual Morena tiene esa vena priista, empezando por el mismo presidente López Obrador Sí. y Manuel Bartlett, ¿no? O sea, ha tenido priistas de todo tipo, de los más corruptos como Bartlett hasta los que no han sido corruptos en esa época, como fue el caso de López Obrador. Pero Morena ha sido muy generoso, ha huecado el ala para que cualquiera llegue con la bendición de López Obrador, y ahí están todos. Pero a la hora de la quehacer político, de la actuación política, actúan como lo que realmente son desde su matriz, como Así es. priistas, como priistas. El acarreo es una práctica priista, 100%, Totalmente. 100%. Entonces, ahí, ¿qué más pueden, cómo pueden negarlo? Pues, si hacen las mismas prácticas que Ajá. el prismo hizo en sus mejores momentos. Eso es Así lo que es, diría. de acuerdo. Bueno, muy bien. Rápidamente voy a aprovechar el espacio para hacer un comercial de la revista Politeia. Era justamente la idea comenzar haciendo este comercial, pero pues lo hemos dejado para este momento. Resulta que recibí ayer por la tarde noche una comunicación del profesor José J. San Martín. Él es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Alicante, España. Él es presidente de una entidad empresarial que se llama Radix Inteligencia, eh, que es una consultoría especializada en asuntos de inteligencia, de seguridad y de geopolítica. Tiene el profesor San Martín, pues es miembro de diversas asociaciones de politólogos en Estados Unidos y pues es un académico de referencia en esta institución de la que hablo, que es la Universidad de Alicante en España. Es además miembro del consejo editorial de la revista Politeia. Eh, digamos que esta incorporación del profesor San Martín a Politeia se produjo ya hace algunos ayeres, justamente a partir de una serie de presentaciones que hicimos de la revista en España, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en la propia Universidad Complutense. Desde entonces empezamos a forjar una muy sólida relación académica, profesional e intelectual con el profesor San Martín. Y bueno, pues esto se ve reflejado ahora con el hecho de que nuestra revista pues estará también en las páginas de Radix
Radix Inteligencia. Ahí recibí una comunicación que me ha permitido enviar a todos, a toda una enorme lista de difusión que tengo y a muchos compañeros, informándoles de esta decisión del profesor San Martín de incorporar toda la revista Politeia en su página, en su sitio, en la web de Radix Inteligencia. Ahí sí, ahí podrán ustedes ver, si entran en la página, bueno, ya tienen los datos, se llama radixinteligencia.org. Ahí encontrarán la revista Politeia. Es la primera publicación que sube Radix Inteligencia. No hay otra, por lo pronto, más que la nuestra, la revista Politeia, donde el propio profesor San Martín ha escrito bastantes textos. En el número 90, que es nuestra edición correspondiente al mes de marzo, publicamos, por cierto, una muy interesante entrevista que le hace el diario El Informador de Alicante al profesor San Martín, entrevista que yo particularmente le pedí me autorizara publicarla en nuestra edición de papel y subirla también a nuestro sitio web. Y él generosamente aceptó y me dijo, no solamente le doy autorización para que la publique, sino que si usted considera conveniente ampliar la entrevista, haciéndome algunas preguntas que yo le pueda contestar, yo con mucho gusto lo hago, y aproveché también para hacerle 3, 4 preguntas a nombre de la revista Politeia. Es una entrevista que está publicada, insisto, en nuestro número de marzo, número al que se puede acceder en nuestro sitio www.revistapoliteia.com. Se van ustedes a hemeroteca y ahí encuentran esta entrevista, y si no la quieren ver en www.revistapoliteia.com, pues se van a radixinteligencia.org. Ahí está también la entrevista. La verdad que yo me siento muy contento, muy emocionado de esta oportunidad que nos da el profesor José J. San Martín, porque pues al mismo tiempo nos permite ampliar nuestra presencia en la red y pues contribuir a este diálogo y a esta convivencia democrática y civilizada a la que aspiramos como ciudadanos, como demócratas y como gente que tiene vocación abierta y pluralista. Yo creo que el apoyo que tenemos de Radix va a ser también muy importante para nosotros, y yo me siento en verdad muy contento y espero que todos mis compañeros que están en el equipo que hace Politeia pues compartan conmigo esta satisfacción, y por supuesto que la compartan también todos aquellos que han sido solidarios con Politeia y que con su apoyo, con su respaldo como lectores, como contribuyentes a la causa de Politeia, pues han permitido mantenerla ya durante 90 números. Ya llevamos 90 ediciones de Politeia en varios años, pero sobre todo en el último año, pues ha sido una revista que ha mantenido su continuidad. Yo utilizo con frecuencia, cuando hago las presentaciones de la revista, la expresión aquella de que la revista Politeia era una revista católica. Entonces la gente de repente que me escucha cuando digo eso se destantea, ¿no? Entonces, ¿cómo que católica? No, es que era una revista muy católica porque salía cuando Dios quería. Pero bueno, pues ya hemos cambiado eso, y ahora la revista está saliendo con una regularidad que ya la quisieran. Más allá de la regularidad con que salen las grandes revistas mexicanas como Nexos, como Letras Libres, entre otras, que abordan temas de naturaleza política, pues está la nuestra, y la revista Politeia está posicionándose como una revista de referencia en el ámbito intelectual, en el ámbito político, en el ámbito académico, en amplios círculos de lectores. Yo cada vez me sorprendo más de que la revista sea conocida por muchos compañeros que aparentemente pues no, tú los ves y sabes que a este no le interesan estos temas, ¿no? Por ejemplo, pero que te digan, oye, que ya estamos viendo la revista
revista y está muy bien el esfuerzo que están haciendo, bla, bla. Eso es extraordinario y yo creo que a ese esfuerzo pues han contribuido gentes, entre otros, como ustedes dos, Carlos Calderón y Arturo López, que han elevado el listón de calidad de la revista. Yo quiero pues felicitarlos a ustedes y felicitarnos por este hecho, por este logro, y demuestra que desde acá también se pueden hacer cosas de muchísima calidad. Técnicamente es una revista muy buena y por su calidad, por sus materiales, pues no se diga, también son de extraordinaria factura. Y quería compartir esto con ustedes. Qué bueno que son los primeros junto con toda esta gente, todos estos compañeros que nos siguen en estar enterados de que ahí la llevamos y de que se trata de que este esfuerzo se mantenga. Yo calculo que si todo marcha más o menos bien, en diciembre llegaremos al número 100. En diciembre, pues yo quisiera que fuéramos ya pensando en hacer una muy buena celebración. Una celebración por todo lo alto, como dicen allá del otro lado del charco, ¿no? Y pensar, ir pensando en celebrar este número 100 por allá en diciembre, haciendo un buen concurso de ensayo. Luego ya tendremos oportunidad de platicarlo y buscar financiamiento para este concurso de ensayo político para celebrar el número 100 y convertirlo en un evento, en un acontecimiento anual por allá en esas fechas, a fin de año. Los que se queden ahí al frente de la revista, los que continúen este trabajo, porque, bueno, ojalá y nosotros podamos estar muchos años, pero no, esta vida desordenada que llevamos, ojalá y nos dé para eso, pero bueno, habrá gente que tome el relevo y que siga este camino. Carlos Calderón y Arturo, ¿quién quiere decir algo sobre este tema? Bueno, pues yo comparto tu alegría por esta información que nos estás dando y creo que efectivamente pues es producto de un esfuerzo que tú has hecho y realizado en primer lugar y que pues algunas personas hemos decidido acompañarte en esta tarea, ¿no? Y aquí está un producto, Gracias. ¿no? Que es la misma presencia de la revista en otras latitudes. Ahora que en esta aldea global en que vivimos, pues la latitud no tiene un valor como antes lo tenía, pero sin embargo Sí. el mismo sitio, Radix Inteligencia, ya te dice que la revista, como te lo comenté, fuera de los circuitos digitales, es una politeia global, ¿no? Y Ajá. que, bueno, eso sí le da un Sí. escalón, una estatura diferente. Y pues esto al mismo tiempo que es un reconocimiento, es también una obligación a tratar de ser cada vez mejores en lo que cada uno desde su propio sitio colabora y participa. Y felicidades por esta meta que has alcanzado, la revista, el proyecto Politeia en general, que cada vez va teniendo mayores otros frentes, como tú lo señalabas, el portal, la revista, este mismo programa, pues ya está haciendo una plataforma de comunicación y de análisis muy importante a nivel nacional y global, pero que tiene una especial relevancia porque está hecho desde la provincia. Y en provincia, Así este es. tipo de empresas tienen un grado de dificultad mayores. Lo sabemos desde hace muchos años, ¿no? Sí. Y por lo mismo, el esfuerzo que hay que hacer en estas circunstancias es un esfuerzo todavía más con mayor atendido, más redoblado, vaya. Es todo, César. Muy bien, gracias. Arturo. Yo quiero recordar una frase de Carlos Calderón Viedos, con el cual yo tengo una amistad de muchísimos años, y una ocasión, hablando de las plumas de Sinaloa, menciona la frase: César Velázquez es la pluma más inteligente de Sinaloa.
has redoblado y has consolidado este concepto en la revista, y para mí es un gran honor poder participar con esta diversidad de intelectuales de todas las épocas y de todas las generaciones, y para uno es un plus para hacer un esfuerzo mayor a la hora de redactar un documento que se ha presentado en la revista Politécnica. Muy bien, gracias. Muy bien, Arturo. Pero eso que dice Carlos Calderón de mí es porque me aprecia como buen amigo también, que soy desde hace muchos años, pues no por otra cosa. Bueno, como tú, vamos, nos quedan pocos. como tú digas. ¿Cómo? Como tú digas. Okay. Muy bien, nos quedan pocos minutos. Sí. Yo quisiera que abordáramos el asunto de la UAS. Un asunto un poco complicado, luego después de lo que hemos conocido hoy, ¿no? Ya ha habido manifestaciones de inconformidad en el propio campus universitario. Creo que fue ayer cuando hubo una manifestación de estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Psicología contra, no sé si contra las autoridades, pero una protesta por la antidemocracia, supongo. Escuché un video, pero no quedó muy claro. Luego unas pintas que parece que fue en los baños de la Facultad de Derecho, todas rayoneadas las paredes, el propio piso, etcétera, que da cuenta de que se está generando un ambiente irrespirable en el ámbito universitario. Una parte le echa la culpa a externos, a gente que interesada en desestabilizar la vida institucional de la UAS, y de fuera pues acusan de que pudo haber sido la misma gente que controla la facultad y partes importantes de la vida universitaria. El asunto está tomando una deriva muy fea, por decirlo, no sé, suavemente. Y pues yo creo e insisto, y creo que en esto coincidimos, ¿no? Es necesario poner por frente a toda esta irracionalidad con la que se está abordando un conflicto que puede tener proporciones bastante grandes y muy delicadas, reencaminar el asunto por la vía del diálogo y por un respeto de las partes para encontrar un punto de entendimiento. Me parece que los temas que se están discutiendo tampoco son los temas fundamentales de la universidad. Hay que discutir ahora cuál es el papel y cómo se inserta la universidad en la vida estatal. Una universidad que de distintas formas y por diversas razones, pues ha estado separada del mundo real, ¿no? No es un problema privativo de la UAS, esta separación que entre el mundo del saber y el mundo real es un problema muy extendido en la vida universitaria y no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo, pero que es un asunto que hay que corregir, sobre todo porque necesitamos que este Estado se encamine por una senda de desarrollo más o menos sostenido y ya no puede seguir creciendo a esta tasa mediocre, por ejemplo, del 2% anual, que es la tasa promedio en los últimos 25 o 30 años. Y en ese propósito de contribuir a un crecimiento acelerado y hacer que la institución sea un factor clave en la modificación de los estilos y las formas de desarrollo hasta hoy seguidas, pues necesitamos redefinir y la universidad necesita redefinirse a sí misma para que sus egresados sean realmente egresados con alta competitividad y también muy productivos, pero también con un sentido crítico y con una formación humanista profunda. En la medida en que la universidad pueda conciliar estos elementos que parecen excluyentes, competitividad, con formación crítica y una cultura profundamente humanista, en esa medida la universidad podrá ser un factor real de desarrollo. Vamos a aprovechar estos minutos, Carlos Calderón, para conversar sobre este tema. Tú eres el especialista en esto. Bueno, pues bien, a propósito del tiempo, como empezamos un poco después,
el tiempo efectivo todavía queda un poquillo, ¿no? O sea, ¿ya? Ok, El de otro fue acuerdo, interrumpido, vaya. Entonces, de acuerdo. digamos que tenemos Empezó a no contar con mucho, el no segundo mucho, pero segmento. podemos tocar este tema con cierta Ok, adelante. holgura, sin extendernos de luego. Efectivamente, las cosas se están complicando en la universidad. Yo soy un actor externo de esto, ¿no? O sea, a pesar de que hemos participado en la elaboración de una iniciativa de ley, yo sí me sigo considerando un actor externo de esa problemática. Y me doy cuenta de esto que tú estás informando, también como leyendo notas y cosas de ese tipo, Sí, no participo absolutamente en nada, pero sí observo esa rispidez, ese antagonismo que se está cada vez más definiendo en ese mismo sentido. Me llamó mucho la atención y me sorprendió incluso unas declaraciones que hizo el rector Madueña, muy retadoras, ¿no? De aquí no me saca nadie, dijo. Entonces me sorprendió mucho que él dijera eso, que declarara eso. Lo hizo en un plan retador, ¿no? O sea, porque que yo sepa, nadie me está pidiendo su salida de la rectoría. Lo que se está pidiendo claramente es un cambio en la ley orgánica y las consecuencias que de ello se derivarían. Pero como resultado de una toma de decisiones distinta a la que ahora prevalece. Y hasta donde yo he podido palpar y en las conversaciones que he tenido con algunos actores que sí participan, nadie está pidiendo la salida del rector. Entonces creo que eso viene a contribuir un poco más a esta confusión. Otra confusión que se está creando también desde la misma universidad es que es un conflicto entre dos partidos, entre el PAS y entre Morena. Y que lo que se quiere es sacar al PAS para meter Morena. Pues tampoco se trata de eso. No se trata de sacar un partido para meter otro. Se trata simplemente de que la universidad no es recinto de ningún partido, sea el que sea, con las siglas que tenga. Eso es muy diferente. Y eso le quita esa toxicidad que le quieren imprimir las gentes que dirigen la universidad para de alguna forma eludir el verdaderamente tema de lo que se trata, cambiar la ley orgánica. ¿Y qué eso significa ahorita, por el momento? Estando muy de acuerdo en eso que señalaba Velázquez, que lo que se trata es de cambiar no solamente el procedimiento, sino también los contenidos de la institución en cuanto a institución que transmite saberes y que además los crea, ¿no? Pero que ahorita el tema que concentra la atención y es precisamente el tema del proceso de nombramiento, de la toma de decisiones. Y una de las decisiones que es fundamental en la universidad es precisamente las decisiones que tienen que ver con cómo se nombran los directores de escuela y desde luego cómo se nombra el rector de la institución y cómo se nombran los consejeros universitarios, es decir, cómo se nombra a quienes dirigen esa universidad. Ese es el problema y creo que en esas coordenadas es como debemos de valorarlo, de tomar posiciones, de criticarlo o de aceptarlo y apoyarlo, en fin, pero no más allá, no más allá, porque entonces entramos a una discusión que nos desvía de lo que es el tema central de esta disputa que ahorita sí está tomando unas expresiones que la verdad no deberían de extrañarnos a gente como nosotros que vinimos de una universidad y que de alguna manera en nuestros periodos estudiantiles participamos en escenarios más o menos parecidos, ¿no? Y lo cual yo viendo esas escenas recordaba otras, ¿no? Y que finalmente eran parte de un proceso que iba, cada vez quizá tomando confrontaciones más claras, incluso llegando a ser violenta en ocasiones, etcétera, hasta que finalmente culminaba todo un digamos, fenómeno de confrontación. Creo que esperemos que eso no ocurra para nada, que no se repita en ningún sentido y que este asunto se resuelva
los marcos legales únicamente. Sí. Eso es lo que... Carlos Calderón, supongo que viste el video donde aparece el diputado Serapio Vargas, creo que es en los espacios universitarios, ¿no? En el campus. Sí. Mira, yo lo advierto mal. eso como un acto de provocación. Está mal, No, está mal. no por el hecho de que se haya presentado en el campus, porque tiene legítimo derecho como tiene cualquiera a Pues, presentar, sí, pero él tiene un estilo provocador, sí, ¿no? sí. Su propio discurso es un discurso belicoso, beligerante, con un lenguaje endurecido que él puede ir a pararse al campus universitario, pero no para conciliar, sino Al para contrario, dar para más agitar las cosas, ¿no? ¿no? Para Sí. complicarlas. Y el hecho de que coincide su visita con estas pintas que también creo que todo el mundo ya las vio, ¿no? Porque están circulando en las redes, pues no hace sino encender más los ánimos. Si ahí lo que se requiere es que alguien con talante conciliador sea capaz de obligar a estos actores a sentarse a la mesa a conversar, Carlos Calderón. No hay otro camino, no hay otro Pues camino. ese ¿No? talante conciliador yo no lo veo en ninguna de las dos partes, ¿eh? Al No, contrario, un al externo, contrario. digamos, que concilie esas fuerzas, ¿no? Y que No, las obligue a sentarse, porque de otra manera, la propia dinámica de la confrontación va retroalimentándose e incendiando la pradera y ahí cualquier cosa, como decían los maoístas, ¿no? Cualquier chispa puede terminar por incendiar la pradera. así es, así es. Ese es el riesgo, Arturo. Bueno, yo quisiera recordar las expresiones de Luis Eugenio Tod, que fue cónsul en Francia y fue subsecretario de Educación en tiempos del salinismo, ¿no? También fue rector de la Universidad de Nuevo León y en las pláticas que yo tenía con él, comentaba y sí me ponderaba el perfil de los rectores y los dirigentes universitarios de la UAS. Dice, unos políticos de pies a cabeza, todos los perfiles de rectores. Y entonces yo de aquí resalto el tema de que es una universidad sumamente politizada, siempre lo ha sido, pero con la UAS se está convirtiendo en una olla de grillos y en la cual los más perjudicados son los estudiantes. Dos escenarios que se están presentando es el activismo de profesores con los alumnos en los corredores, entregándoles desplegados y hablando sobre el tema, ¿no? Y afuera del recinto, como en la Facultad de Ciencias Químicas, personajes que no tienen nada que ver con la universidad, acompañados de policías municipales, haciendo lo mismo. Entonces, eso crea un ambiente como lo dice Carlos, de mucha rispidez, de mucha confrontación. Luego las declaraciones de Feliciano Castro Melendres invitando a hacer una apuesta al rector para que el que pierda en este tema de la ley estatal de educación superior, renuncie. Entonces, se me hace muy poco serio hacer ese tipo de jugueteo político en momentos en Claro. que se están radicalizando las cosas, como lo dice Carlos y lo dice muy bien. Y yo diría que en este colectivo de universitarios, alumnos y maestros que presentaron sus inconformidades constitucionales ante el Poder Judicial, pues que ambas partes respeten los tiempos de los jueces y que esperen el veredicto que va a dar el Poder Judicial, que es el último vértice del poder que va a decir cómo deben ser procesadas las cosas. Y yo lo dije al inicio de estos debates, que a mí lo más sano que se me hacía es que se repitiera el proceso, ¿no? Que se repitiera el proceso y que se fuera la técnica legislativa y que primero se hiciera la consulta al interior de la universidad sobre este tema y que luego ya se fuera la discusión en las comisiones en el Congreso del Estado para llevarlo al Pleno, ¿no? Y entonces entraríamos con un proyecto, una iniciativa de ley muy fortalecida y muy consensada, ¿no? Pero no veo que exista esa posibilidad, es una posibilidad idílica, pero sí
esto que está pasando, esta tensión que se está estirando a lo máximo, está lastimando la vida universitaria y está desprestigiando la educación superior de Sinaloa. Entonces, vamos a esperar que los ánimos se empiecen a tomar su cauce y que esto no vaya en crecimiento, sino que vaya esta agua como la espuma de un refresco Coca-Cola, que sale la espuma y luego baja, ¿no? Esperemos que esto ya baje, que ya no haya más movilizaciones internas, más declaraciones, porque las declaraciones que se hacen tanto los unos como los otros, lejos de apaciguar los ánimos, a sus huestes las encienden más. Y eso no es el tema, ¿no? El tema es que deben ser ambas partes respetuosas de lo que decide el Poder Judicial y esperar los tiempos del Poder Judicial. Yo pienso que eso es lo más sano para una joven democracia como es la sinaloense. Bien, eso es lo deseable, pero el asunto se está presentando ya en otras instituciones de educación superior y la relación con sus gobiernos estatales, pues empieza también a ser bastante ríspida. Está ocurriendo, no lo sé exactamente bajo qué condiciones, pero en universidades como la UDG y su relación con el gobierno de Alfaro, ocurrió en Sonora. Parece que la sensatez, la cordura se impuso y Alfonso Durazo tuvo que dar marcha atrás en algunos excesos en la adecuación de la ley estatal a la ley federal. Y puede ocurrir también en otras instituciones de educación superior, sobre todo porque en las universidades públicas entrarán ya muy pronto en una coyuntura muy delicada, marcada por el relevo en la rectoría de la Universidad Nacional, la casa de estudios par excelencia en el país, ¿no? La más reconocida no solamente en nuestro país, sino en prácticamente toda Iberoamérica. Eh, en noviembre habrá de elegirse el rector y pues es un bocadillo muy, muy apetecible la universidad y hay fuerzas muy interesadas en tomar el control de la máxima casa de estudios del país. Entonces, puede de pronto generarse de prácticamente la nada una relación muy tensa y muy conflictiva de las universidades públicas con los poderes con los gobiernos estatales y el gobierno federal. Carlos Calderón, no sé si tú Sí, tienes otra visión del proceso, a ver. bueno, yo en principio yo quisiera salvar este tema de, de la mala disposición que tiene Obrador sobre todos los entes autónomos que forman parte del Estado mexicano, entre ellas las universidades públicas, ¿no? Así como está orillando, complicándole la vida al INAI, precisamente porque es autónomo, así como está fastidiando la vida del Instituto Nacional Electoral porque es autónomo, así también quiere fastidiar la vida de las universidades, la UNAM, la UDG y ahora también la UAS, porque son autónomas. Es la autonomía la que está en juego. Y ahí, en este ataque masivo de Obrador a las autonomías de las instituciones públicas, está envuelta la UAS, está envuelta la UAS, precisamente, obviamente. Sin embargo, ¿por qué quiero yo salvarla? Porque antes de que Morena existiera, incluso, antes, ¿no? Antes de que Rubén Chamoya fuera gobernador, muchísimo antes, dos universitarios, incluyendo a mí, o sea, 3 universitarios, ya tratamos el tema sobre la universidad partido y particularmente con el caso de esta administración que Héctor Merecio Cuen tiene en sus manos. Eso había ocurrido, Morena ni siquiera existía todavía, no había sido formada. Entonces, nos Así es. preocupaba, y quiero decir quiénes son estos universitarios, Jorge Medina Vieda, Liberato Terrano y yo, ¿no? Nos preocupaba la universidad y nos preocupaba que la autonomía de la universidad estaba siendo violada
por las mismas autoridades que la tenían en sus manos. Y lo demostramos. El mismo discurso que está escrito en ese libro, La Utopía Corrompida se llama, publicado en 2009, el mismo discurso es el mismo discurso que ahorita yo sostengo. Y no tiene nada que ver ni con Rocha, ni con Obrador, ni con nada de este tipo, ni con nada. El problema es el problema de la universidad y como una institución de cultura en la que es indispensable su condición de autonomía y de libertad y de pensamiento crítico. Eso mismo que criticamos en el 2009 a la fecha es lo mismo que estamos criticando hoy. Sin embargo, esta demanda por la autonomía, por volver a la autonomía de la universidad, ahora se viene a juntar con una demanda en contra de las autonomías. ¿Por qué? Porque la autonomía de la Universidad de Sinaloa ha servido para que esta corriente dominante la haya erigido como una especie de muralla para que nadie entre en ella y no se entere de lo que ahí ocurre, ¿no? Una cosa es la autonomía, otra cosa es la opacidad. El concepto de autonomía que hemos manejado todo el tiempo es transparente en cualquier sentido. No lo libra la rendición de cuentas, no libra, hace a un lado la participación de los alumnos, de los profesores, etc. O sea, ya conocemos ese concepto, pero está envuelto ahorita esa lucha por la autonomía de la universidad, está envuelta, está entre las patas de los caballos, de esas patas de los caballos que son precisamente lo que Obrador anda ahorita agitando a todas las autonomías, ¿no? O sea, irse en contra del UNAM, irse en contra del cacicazgo de la UDG, irse en contra del cacicazgo de Melesio Cuen en Sinaloa, irse en contra de cualquier de esas autonomías y cualquier autonomía es parte de una estrategia morenista. Ahora, ¿por qué quiere el desorden? Porque es evidente lo que este problema, si este asunto no hubiera sido un poco despuntado, ¿no? Detonado políticamente, tanto por el líder del Congreso, Feliciano Castro, y el señor gobernador Rocha Moya, todavía estuviera ahí tranquilo, durmiendo, ¿cómo se dice? Congeladas las iniciativas de ley, congeladas, pero ellos mismos se encargaron. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué? Por las mismas razones que están haciendo la UNAM, UDG, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren las autonomías de las universidades? Porque el Obrador no quiere la autonomía de ningún ente público que dependa presupuestalmente del Estado mexicano. Ninguna. ¿Por qué? Porque quiere decir todo, todo, absolutamente todo. Y ahí estamos un poco envueltos en un problema, en una encrucijada. En una encrucijada resulta que no podemos ir por la defensa en contra de queremos, ¿cómo se diría? Defender la autonomía, porque Obrador se la quiere violentar a las demás, etcétera. No es tan sencillo, vaya, ni siquiera decirlo Sí, con 2, 3 palabras, ¿no? Y espero haberme explicado, porque yo tampoco no lo tengo sería mucho muy ordenado, simplismo. no tengo muy ordenado estas ideas, ¿no? No, pero me Sí, parece que quienes hemos tenido oportunidad de leer este libro de la Utopía Corrompida, lo tenemos muy claro, que este sí, planteamiento no es de ahora, ni tiene nada que ver con López Obrador, ni con nada, Morena, en ¿no? absoluto. Sino que es una síntesis de un esfuerzo de conceptualización que tiene tras de sí una larga experiencia en la vida universitaria, a través de los Sí, movimientos sociales, a través de la propia gestión institucional y a través de la docencia, la difusión y la investigación, ¿no? A la cual tú has dedicado una parte importante de tu vida profesional. Eso es lo que se condensa en ese libro. Entonces, decir que esta lucha por la autonomía es una lucha contra López Obrador es un simplismo, es una interpretación muy maniquea, ¿no? así es, Bueno, así le es. damos la palabra por último a nuestro compañero Arturo para cerrar nuestro programa de hoy. Arturo. La verdad es que ya pues decir muy poco, decir que López Obrador no le gusta la libertad, no le gusta la democracia y no le gusta la división de poderes.
Esos son tres conceptos que condensaron el movimiento del 68 y hoy están muy vigentes. Y decir que lo que están operando los gobernadores en las entidades federativas en torno a las estas universidades no son decisiones unipersonales, son las señales que manda López Obrador rumbo al 24. Tener el control de estos centros de educación superior, que sean unos centros de trabajo ideológico y de movilización de masas. Y habría que leer otra vez a Ortega y Gasset sobre el rebelión de las masas. Sería un libro de fin de semana que nos podía aclarar muchas de las dudas que están surgiendo y vamos a ver de qué están hechas las universidades, no solo la UAS, también la Universidad Veracruzana ya empieza a tener problemas, la Universidad de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Entonces, ahí se viene. Entonces, el demonio está dormido. Yo pienso que no es buen momento para despertarlo y porque unas masas que tú ya no Ojalá y no. puedes controlar, luego esto se Muy generan bien. momentos ingobernables y no es lo mejor para México en estos momentos de fin de sexenio. Muy bien. Pues por hoy aquí vamos a hacer un corte, pero esto no significa que todos los temas que hemos abordado estén cancelados. Vamos a seguir. Hay tela de dónde cortar todavía y vamos a continuar la semana próxima. El martes próximo nos vemos aquí en este mismo espacio, en esta mesa de análisis de Politeya, con nuestros distinguidos compañeros Carlos Calderón y Arturo López, que se despiden. Y Muchas también gracias, se hasta despide luego. conmigo César Velázquez. Hasta luego.